Contexto histórico. Durante 1982, Argentina estaba pasando por una dictadura cívico-militar y una crisis tanto económica como social. Este proceso de reorganización nacional adoptó la forma de un Estado burocrático autoritario, es decir, un Estado que anula todo tipo de mecanismo político y democracia con el fin de reorganizar un orden social. Tener un plan sistemático de terrorismo de Estado, incluyendo asesinatos, secuestros, torturas, desapariciones y robo de bebés. Esta surgió en 1976, con el golpe de Estado ejecutado por las Fuerzas Armadas. Esta derrocó a todas las autoridades nacionales y provinciales, incluyendo a la presidencia, imponiendo en su lugar una junta conformada por los tres comandantes de las Fuerzas Armadas. Tenían como objetivo combatir la corrupción, demagogia y subversión y ubicar a la Argentina en el mundo occidental y cristiano. En el programa económico fue clasificado como gradualista, desarrollista o neoliberal. Además, mediante la Operación Cóndor, dirigida hacia el sector izquierdista, zurdo o peronistas, la dictadura produjo miles de desapariciones, asesinatos, torturas, apropiaciones de menores, exilios forzosos, entre otras tragedias, que fueron clasificadas como genocidio. En 1981, los principales partidos políticos crearon la multipartidaria, bajo el presupuesto de que el gobierno militar estaba agotado y era imperativo al retorno de la democracia. Como respuesta, los militares propugnaron la continuación de la dictadura hasta mediados o fines de la década. Muchos sindicatos estaban intervenidos, aunque la dictadura autorizó las elecciones internas, en tanto que la actividad pública de los partidos políticos quedara suspendida. La junta militar estaba formada por el general Leopoldo Galtieri, el almirante Armando Lambruschini y el brigadier Omar Grafiña. Por otro lado, el presidente de la nación era el general retirado Roberto Eduardo Viola. En julio de 1981, aquel trío dio un ultimátum al gobierno indicándole que mejorara la economía en 2 meses o será reemplazado. Batallas principales. Batalla de Pradera del Ganso, del 27 al 29 de mayo. Primera gran batalla terrestre, con victoria británica tras duros combates. Este fue uno de los enfrentamientos más importantes de la Guerra de Malvinas. Ocurrió entre el 28 y el 29 de mayo de 1982 en la zona de Pradera del Ganso, también conocida como Goose Green, en las Islas Malvinas. Participó el ejército argentino y las fuerzas británicas, principalmente paracaidistas. En este enfrentamiento, las tropas británicas atacaron posiciones argentinas. Después de combates intensos durante casi 2 días, Argentina terminó rindiéndose en esa zona. Consecuencias. Primer gran victoria terrestre británica en la guerra. Levantó la moral del Reino Unido y marcó un punto clave en el desarrollo del conflicto. En resumen, fue una batalla muy importante porque mostró que la guerra ya no era solo aérea o naval, sino también terrestre y cambió el rumbo del conflicto. Combates por Puerto Argentina. Ocurrió el 14 de junio de 1982, siendo la última guerra de las Malvinas. En la semana previa ocurrieron una serie de combates en torno a la principal ciudad isleña y en la noche del 14 de junio se firmó el alto fuego, dando final a la guerra tras 74 días. La rendición de Argentina. Esto ocurrió el 14 de junio, cuando el comandante argentino Mario Benjamín Menéndez se reunió con el general británico Jeremy Moore. Ahí se firmó la rendición de las fuerzas argentinas en las Islas Malvinas. Luego de la firma, se ordenó el cese del combate. Los soldados argentinos fueron hechos prisioneros, pero luego repatriados a Argentina, y el Reino Unido volvió a tomar control sobre las islas. Esta fue una derrota muy fuerte para Argentina. Debilitó gravemente a la dictadura militar, y poco tiempo después el gobierno militar cayó y el país volvió a la democracia en 1983. El 2 de abril inició con el desembarco argentino, Operación Rosario, y finalizó tras intensas batallas como Pradera del Ganso o Monte Tumbledown. Momentos importantes. El desembarco. Operación Rosario, 2 de abril. Tropas argentinas tomaron el control del puerto Stanley y rebautizó los puertos argentinos, sin bajas británicas, buscando recuperar la soberanía.
Inicio de la escalada, el 5 de abril. El Reino Unido despachó la Task Force para retomar las islas. Hundimiento del Ara General Belgrano, 2 de mayo. El submarino británico hundió el crucero argentino, provocando 323 muertes, lo que cambió el curso del conflicto. Bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, el 1 de mayo. Se produjeron los primeros ataques aéreos masivos contra la flota británica, registrándose bajas en ambos bandos. El desembarco del 2 de abril. La Operación Azul, así denominada por la Armada, pasó a llamarse Operación Rosario, a instancias del integrante del ejército, quienes recordaron que en invasiones inglesas, los criollos y los españoles se pusieron bajo la advocación de la Virgen de Rosario para enfrentar las tropas invasoras. En la mañana del 28 de marzo de 1982, las tropas argentinas de la Armada embarcaron y pusieron rumbo a las islas a orden del comandante de la operación, general Osvaldo García. Su objetivo era nada más y nada menos que desembarcar y recuperar las Islas Malvinas, que se hallaban en manos de la corona británica. Desde 1833, es decir, casi un siglo y medio de su usurpación, los regimientos de infantería 25 formaron parte de aquella fuerza de tarea, en donde embarcaron en el destructor Ara, Santísimo Trinidad, y el rompehielos Almirante Irizar. En el transporte Cabo San Antonio se trasladó la sección de transporte del Regimiento 25 y la sección de tropas especiales, al cargo del jefe de regimiento, en el cual participaron con el escalón anfibio, en la conquista de la localidad del 29 de marzo, ante las inclemencias del tiempo y la agitación del mar, que impedía las reuniones del comandante, donde los jefes se imparten por radio, donde las ideas rectorales para la operación están en las instituciones establecidas por la intención de realizar una operación. Es decir, que se trataría de evitar bajas al enemigo británico, aún a costa de sufrir bajas propias. El 30 de marzo, debido a las malas condiciones meteorológicas, impedían el Atlántico Sur, donde los vientos iban a más de 70 kilómetros por hora. Por aquella fecha, obligaron a reponer la ejecución de la operación, donde estaba fijada el 2 de abril, como día D, en la fecha en la cual finalmente se llevó a cabo el desembarco y ocupación de las islas por parte de las fuerzas argentinas. En la noche del 1 de abril, cerca de las 9, inició el desembarco, donde la agrupación tenía comandos anfibios desde el destructor Ara, donde alcanzó la costa a casi las 12. A esa misma hora, el submarino Ara, Santa Fe, aportó otros 10 buzos tácticos para colocar balizas de radionavegación. El faro del Cabo San Felipe. A las 6:15 del 2 de abril desembarcaron los vehículos anfibios, que estaban blindados por los grupos de tareas 40,1, integrados por las fuerzas de infantería de la Marina y de la sección de la compañía del Regimiento de Infantería 25. La misión era tomar el aeropuerto con el apoyo de las fuerzas helitransportadas desde el rompehielos Almirante Irizar. Tenían que limpiar los obstáculos de la pista y permitir que a partir de las 8:30 comenzaran a aterrizar los C-130 Hércules de la Fuerza Aérea, con el grueso de las tropas del Regimiento de Infantería 25, que provenían desde Comodoro Rivadavia. A las 7:30 horas, el jefe del 25 informó que había copiado el aeropuerto y se había despejado la pista. A las 8:45 aterrizó el primer Hércules C-130, siendo a las 12:30 horas, día 2 de abril de 1982. Mientras se desarrolló escamuzas en cercanía y dentro de la casa del gobernador de la isla. Las tropas británicas se rindieron al ser superada por nuestra fuerza. Este 2 de abril es una emotiva ceremonia. Se produce con las formalidades de rigor de la bandera británica y el izamiento por primera vez después de 149 años de la enseña nacional.
Consecuencias de la guerra. Luego de esta guerra y la rendición por parte de Argentina, hubo muchas consecuencias relacionadas con los soldados y la política y economía del país. Consecuencias relacionadas con los soldados. De los 23.544 soldados que fueron a batallar, casi el 70% eran personas de 25 años, los cuales también tuvieron que presenciar junto a sus compañeros la muerte de 649 argentinos en batalla. Otros murieron gracias al hundimiento del crucero General Belgrano, 323 más. Este crucero tan importante se hundió debido a los torpedos lanzados por el submarino británico HMS Conqueror. También hubieron aproximadamente 350 suicidios a causa de los traumas generados en la guerra. Y por último, los soldados sobrevivientes sufrieron discriminación y abandono por parte del gobierno. Ejemplos de esta discriminación son la falta de atención médica para sus heridas físicas y psicológicas, el desempleo y por ende pobreza, el retraso del reconocimiento a sus derechos y torturas por parte de sus superiores en guerra. Consecuencias políticas y económicas. Por un lado, esta derrota benefició a la transición hacia la democracia, ya que la guerra provocó un debilitamiento militar y por ende los dictadores contaban con menos fuerzas armadas. Y junto a las protestas y manifestaciones, Leopoldo Galtier, presidente y dictador de esos años, terminó renunciando. Por otro lado, la economía se vio muy afectada por distintos factores. La guerra costó unos 3.100 millones de dólares, representando un 2,5% del PBI total. La inflación pasó de un 131% en 1981 a un 209% en el 82 y un 433% en el 83. Se sufrió una recesión con una caída del PBI del 5,4% en el 82 y el 2,8% en el 83. Esta recesión provocó que muchas empresas cierren y por ende desempleo. La deuda externa pasó de 27.000 millones de dólares en el 81 a 43.000 millones de dólares en el 83. La desmalvinización es un concepto que se refiere a un proceso político en Argentina que busca minimizar y deslegitimar la guerra de las Malvinas y su importancia en la sociedad argentina. Este proceso se inició después de la derrota argentina en 1982 y se profundizó durante el gobierno de Carlos Menem y posteriores. Sus características fueron minimización de la guerra, intentaron reducir su importancia y también presentarla como un error o aventura militar sin sentido. Victimización de los soldados. Se presentó a los soldados argentinos como víctimas de la guerra en lugar de héroes que lucharon por la patria. Deslegitimización de las Fuerzas Armadas. Se buscó desprestigiar a las Fuerzas Armadas y presentarlas como responsables de la guerra y de la represión política. Alineación con el Reino Unido. Se quiso mejorar las relaciones con el Reino Unido y aceptar la ocupación británica